Mire, 21 miembros que conforman el comité ejecutivo y unos 159 presidentes municipales que componen la alta dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores, que están al punto de cumplir su periodo y que prácticamente se van sin pena y sin gloria. Sin pena y sin gloria, porque esta gestión de estos 170, si nos vamos a referir a los presidentes solamente de las que dirigen el comité ejecutivo y los presidentes municipales, que no le han hecho ningún aporte, por lo menos en la parte económica, al magisterio de la República Dominicana. Sin embargo, dentro de los últimos comités ejecutivos que han pasado por esta organización, es donde el periodo de inflación ha sido de lo más alto. Si comenzamos a sumar desde el último incremento salarial que han recibido los docentes de la República Dominicana, hasta el momento, el salario de los docentes en este país ha sufrido una pérdida de alrededor de un 30%. Puede ser algo más, puede ser algo menos. Cuando usted tiene una pérdida de más o menos un 30%, significa que su salario se ha reducido en esa proporción y que usted ahora tiene que comprar menos que lo que compraba, por ejemplo, desde el año 2017, que fue cuando se recibió el último incremento salarial. Es decir, que la vida del docente en la República Dominicana se ha venido deteriorando de una manera sistemática. Cuando todos los artículos de primera necesidad han venido incrementándose y el salario del docente se ha mantenido igual, no ha recibido ningún tipo de compensación, a pesar de que en el 2014, del 1 de abril, hace más de 7 años, se firmó el Pacto Educativo. Y el Pacto Educativo, dentro de sus puntos, estaba el mantener la dignificación del magisterio de la República Dominicana. Hay que decir entonces que en los primeros años del pacto, 15, 16, los maestros fueron recibiendo algún tipo de compensación económica que le podía más o menos compensar la inflación. Sin embargo, en los últimos casi 5 años, los docentes entonces, 4 o 5 años, su sueldo se le ha ido diluyendo fruto de esa situación. No, aquí mire,
Dice el pacto en el 5.3.2, para poner un ejemplo, que este todavía es de lo más grave, dignificar el salario de los pensionados y jubilados docentes, acorde con la periodicidad prevista en la legislación y normativa correspondiente. Cuando digo que eso no se ha cumplido, bajo ninguna circunstancia usted puede pretender que yo estoy diciendo que es bajo este gobierno. ¿Por qué? Esto tiene más de un año que no se cumple. Cuando yo digo que tiene 3, que tiene 4, entonces es evidente de que no necesariamente, para que ahorita no vayan a decir que tienen 10 meses en el gobierno. No, yo estoy hablando de la gestión de la Asociación Dominicana de Profesores. Y eso dice el punto 5.3.2 del pacto educativo. Pero también dice respecto a las condiciones de vida y de trabajo de los docentes, definir e implementar categoría de puesto docente para la promoción interna y horizontal que permita a los educadores lograr mayores niveles de remuneración e incentivo en función de sus conocimientos y logros profesionales, sin dejar la docencia del aula. Quiere decir que para que el docente no deje la docencia de aula, es decir, que no aspire a otros puestos buscando una mejoría económica, como técnico, como director de distrito, que también desde los puestos de docente, dando clase en el aula, también pudiera recibir compensaciones económicas que también lo pongan a recibir un mejor salario, porque hay muchos docentes buenos, muy buenos, que entonces aspiran a ser director de distrito, a ser técnico, abandonan la docencia del aula buscando esa mejoría. Y eso usted no se lo puede criticar a ningún docente que busque su mejoría en la vida. Mire, cuando ese pacto se firmó, ese 1 de abril, que fue a las 7 de la noche, hablan los educadores, estaba en el aire, y nosotros solicitamos al canal que pusieran la intervención del presidente de la República de ese momento. Y cuando terminaron de hablar, cuando terminaron de todo lo que se comprometió la Asociación Dominicana de Profesores, yo decía, bueno, pero es que con respecto a los compromisos de los docentes, son cosas puntuales que han planteado. Cumplimiento del año escolar, cumplimiento del calendario escolar, cumplimiento de la jornada de trabajo, evitar la suspensión de la docencia en los días laborables. Entonces yo decía, bueno, todo eso está muy bien porque eso es parte de la responsabilidad que tienen los docentes. Ahora, cuando se refiere a la dignificación magisterial, yo dije, eso es un genérico. Eso no tiene como algo tan concreto, tan establecido, que uno diga, bueno, en el año tal se va a recibir tal incremento. Y entonces eso se dejó a las negociaciones entre el ministro de Educación que esté de turno y la dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores, a que se pusieran de acuerdo. Lo que pasa es que entonces han pasado todos estos años y no ha habido ningún tipo de acuerdo que beneficie económicamente a los docentes de la República Dominicana. Y cuando usted entra a lo que dice el Banco Central de la República Dominicana sobre el índice de precio al consumidor, se da cuenta que mes tras mes, durante esos 3, 4 años,
el incremento de precios ha ido, actuando, ¿verdad?, de manera, como hasta dijéramos, rutinaria. Es decir, se ha convertido en una rutina mes tras mes. Últimamente, eso no hay ni siquiera que recordárselo, donde los precios de los artículos de primera necesidad se han montado en un cohete y han incrementado el pollo, han incrementado el arroz, se ha incrementado el aceite, o sea, las grasas comestibles, se han incrementado las bebidas no alcohólicas, o sea, que no sé, que para no entrar en las alcohólicas, que también se han incrementado y que los dominicanos también las utilizan. El transporte, se ha incrementado la energía eléctrica, no por el precio, especialmente a los docentes, no por el precio, sino por el uso, porque los docentes en la República Dominicana han trasladado la escuela a sus hogares, y es desde sus hogares donde los docentes han estado impartiendo la docencia fruto de la situación existente de la pandemia. Entonces utilizan su energía eléctrica. Utilizan su energía eléctrica. Tienen que estar más tiempo en la casa y además usando la energía eléctrica para poder conectarse con sus estudiantes. Pero aparte de eso, han tenido que, para garantizar esa docencia, o colocar inversores, o si lo tenían, las baterías, esa parte de incremento. Pero han tenido que utilizar su propio internet. Su propio internet. Lo han tenido, los que no lo tenían tuvieron que instalar, otros tuvieron que mejorarlo. Y los que no, entonces, tienen que utilizar los famosos paqueticos para mantener la conectividad con sus estudiantes. ¿Y cuánto han recibido los docentes de la República Dominicana para mantener esa conectividad con sus estudiantes? Cero pesos. O sea, han tenido que utilizar de su malogrado salario, han tenido que utilizar parte de esos recursos para poder cumplir con lo que no cumple el Estado en la República Dominicana. Hay en otros países donde, con una clave que se le ha suministrado tanto a los estudiantes como a los docentes, tienen accesibilidad a la internet, ¿no? Es decir, a la recarga para mantener la conectividad. Aquí no se ha podido realizar esa acción. Entonces, el gas de consumo diario, el transporte, el mismo transporte. Entonces, nadie va a negar que en este país hay una espiral inflacionaria que se está chupando los salarios de todos los asalariados. Es por eso que el Colegio Médico Dominicano, recibió un 30% de salario. Qué bueno que el Colegio Médico ha podido recibir ese incremento salarial. Y además, oigan esto, docentes de la República Dominicana, ¿por qué la gente se ha estado diciendo que igual ha estado recibiendo el reconocimiento del sector laboral en la República Dominicana? Oiga esto, todos los maestros, todos los doctores, todos los médicos, pensionados, jubilados, salario mínimo a partir de este mes, que lo firmaron el contrato, a partir de este mes, 50,000 pesos mensuales. Es el salario mínimo para cualquier médico jubilado o pensionado. ¿Te oyeron? 50,000. Y el de los pobres maestros jubilados dominicanos es de apenas, el mínimo apenas es de 15,000 pesos. 15,000, que hay que decirlo. No sé si le agrade o no lo que voy a decir, gente, pero yo no estoy para que le agrade.
porque el presidente Medina de 5.000 pesos, unos pesitos más, que ganaban antes los docentes jubilados, se lo incrementó a 15.000. Bueno, la labor del médico hay que reconocerla y estamos de acuerdo que sean 50.000. Y el de los maestros y el de los docentes de la República Dominicana. Cuando uno es 50.000 y el otro es 15.000, es más, 3 veces más. Así no. Y así no por lo de los 15. Ahora, la Asociación Médica, el Colegio Médico Dominicano, tiene una dirigencia que se preocupa por sus afiliados. No así la asociación, la otrora poderosa Asociación Dominicana de Profesores, que ahora está haciendo mucho alarde con la AFP y la ARS. Eso está bien. Eso está bien. Y quiero que sepa que una de las mejores AFP que hay en el país es la de los maestros. Una de las mejores. Eso está bien. Y el salario y la indexación salarial, no es aumento salarial que yo estoy hablando. Porque ahorita sí salen con la estúpida propuesta de decir que estamos pidiendo incremento salarial. La población muchísimas veces no entiende eso. No es aumento salarial para los docentes de la República Dominicana, no. Es la indexación salarial de esos que está en el pacto. De esos 4 años que tienen los docentes que no reciben ningún tipo de nivelación, de indexación a su salario, mientras los artículos de primera necesidad, día tras día, mes tras mes y año tras año, vienen sufriendo incrementos. Y entonces cada día, los medicamentos, cómo se han ido disparando. Entonces ya es tiempo de que los docentes de la República Dominicana, activos, jubilados y pensionados, reciban una justa indexación salarial. No es aumento salarial, es volver al lugar de poder adquisitivo que teníamos en el año 2017. Oiga bien lo que se está solicitando. Volver a ese tiempo donde podíamos comprar una X cantidad de artículos que en este momento, con ese famélico salario que mantienen los docentes en la República Dominicana, pudiera fortalecerse. Eso está en el pacto. No se está pidiendo nada que no esté en la ley. Ese pacto es firmado, no, es un pacto de la sociedad dominicana, del Estado, no del gobierno, no es del gobierno, es de la sociedad, del Estado completo, que se dio cita para hacerle las exigencias del lugar a los docentes de la República Dominicana. Bueno, están las exigencias, pero las exigencias son de lado y lado. Pero con una Asociación Dominicana de Profesores muda, inconsecuente y hasta indolente con sus afiliados. No dicen nada sobre incremento salarial para los docentes en la República Dominicana, para la indexación salarial. Indexación salarial. Ese cintillo que yo estoy pasando ahí, eso lo dijo el Banco Central. Mire, en esos 2 últimos años solamente, en el 19, 20 y 2021,
¿Cuánto da esa sumatoria? Esa sumatoria da casi 20% de inflación, dice el Banco Central, porque yo pues, no puedo hablar de eso. Eso quiere decir que el quintil en el que se encontraban los docentes de la República Dominicana en el 2017 ha descendido. Han descendido de ese quintil. Porque su salario se ha degradado. Con su salario no pueden comprar lo mismo que compraban en el año 2017.